gusto empezar este semestre a través de esta reunión. Les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Mientras se conectan los compañeros restantes, quería comentarles pues que en este semestre las cosas todavía no reinician como antes de la era pues de la pandemia, y creo que con dificultad vamos a volver a tener las mismas, entre comillas, libertades que teníamos antes al momento de rotar en cada una de las entidades, sean clínicas o sean hospitales, donde ustedes hacen sus prácticas. Pero nos toca adaptarnos a cada una de las circunstancias. ¿Sí me están escuchando? Sí, doctor. Nos toca adaptarnos a las circunstancias y, por ejemplo, yo tenía con ustedes, con el semestre, la rotación en el hospital infantil, en una sección que se llama de niños mayores, y era una rotación totalmente práctica, 100% de prácticas con los pacientes que teníamos en las salas, pues más la revisión de temas. Por favor, apagar sus micrófonos para evitar interrupción. Bueno, entonces les decía, las prácticas eran las clases totalmente prácticas, pero la sala donde yo trabajo en el hospital infantil y donde veía con los estudiantes, desde la pandemia se dejó solamente para pacientes COVID o con sospecha de COVID. Entonces los estatutos actuales vigentes no permiten que esté en contacto con los estudiantes. Por eso espero pues que con las vacunas, con el efecto de rebaño que esperamos que obtener en unos 2-3 meses, pues podamos en el próximo semestre, calculo yo, a las prácticas ya en la sala donde ahorita están los niños COVID. De todas maneras, para mí es muy agradable asumir el reto de revisar con ustedes temas generales o temas grandes de pediatría, empezando hoy con la parte más importante, tal vez con la herramienta más importante para el médico, como lo es la historia clínica. Ustedes a lo largo de su semestre, desde que empezamos las básicas en semiología, etcétera, nos venimos entrenando en la elaboración, en el análisis y en la realización de historias clínicas. Y eso, como médicos, los que sigan como médicos asistenciales, nunca dejarán de hacerlo. O sea, cambiarán muchas cosas, pero la historia clínica seguirá siendo la herramienta principal para el abordaje de todos los pacientes, no solo en pediatría, también en cualquiera de las ramas que tenga el médico contacto con pacientes. Entonces, dicho esto, vamos a iniciar. Espérenme, yo coloco grabar la clase un segundito. Ya. Doctor, yo Bueno, yo inicié la grabación. Agradezco mucho la colaboración que me ha dado Claudia. Perdón. Entonces, empezamos con la clase, que no me gusta mucho la palabra clase. Empezamos la revisión de este tema. Entonces, la historia clínica pues es el pilar fundamental en la relación médico-paciente, ¿sí? Incluso es un documento que sale de la relación médico-paciente, de cada una de los contactos que tenemos con pacientes, sea pediátrico o adulto, queda como constancia de ese momento, de esa interacción, la historia clínica. Es el punto de partida del razonamiento médico. ¿A qué se refiere eso? Significa que usted, cuando ha hecho el interrogatorio, la anamnesis, en su cabeza, en su cerebro, empieza a unir un síntoma, un signo, la evolución, y empieza a formarse las impresiones diagnósticas aún antes de iniciar el examen físico. Entonces, todo lo que usted va a pensar sobre ese paciente parte de lo que está escuchando, de la elaboración de la historia clínica. Entonces queda ese documento donde van a constar todos y cada uno de los procesos asistenciales del paciente.
sea en un consultorio, sea en una entidad hospitalaria. Entonces, de cada atención que recibe por parte del personal de salud, no solo médicos, sino también la toma de signos de enfermería, los cambios que se hacen por recomendación de farmacia, todo queda consignado en la historia clínica. A nivel global de salud pública, pues sirve de base las historias clínicas, lo mismo para estudios epidemiológicos o para estudios de investigación. Todo lo que está consignado en las historias clínicas es lo que se utiliza para que los epidemiólogos, los estadísticos puedan obtener su información. Y el último punto es pues que la historia clínica tiene una gran importancia a nivel médico-legal. Cuando por algún motivo en la atención de un paciente se requiere aclarar o establecer si la evolución de una enfermedad se esperaba o si fue un evento adverso, algo que no debe haber sucedido, todo se basa en el análisis de la historia clínica. En esa parte de la médico legal, en nuestro código con el que nos regimos, en la ley colombiana del Ministerio de Salud, dice, una de las leyes dice que la historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones de salud del paciente. Es un documento privado, sometido a reserva y únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en algunas veces por determinación de un juzgado. Eso quiere decir que la historia clínica no solamente rige la actividad del médico en sí, sino que queda como un documento que puede ser revisado y que le pertenece al paciente. Eso es parte de la intimidad del paciente. La historia clínica, los exámenes de laboratorio son del paciente, no son del médico, y solo pueden ser divulgados o conocidos mediante autorización del paciente o cuando a través de un juzgado o un juzgado emite una orden y que nos pide que demos información sobre cierta parte de la historia clínica. Les he resaltado como una alerta es lo que no se registra, lo que usted como médico en la atención de un paciente no escribió en la historia clínica, en realidad no existe. Eso es como si no se hubiese hecho. Y por ese pequeño detalle es que ustedes van a escuchar que hasta los médicos que llevamos más tiempo trabajando más, es decir, el error principal o las demandas o cuando sucede algo a nivel de demandas médico-legales es generalmente porque no se consignó lo que se dijo en la historia clínica. Es muy frecuente eso. ¿Sí? Entonces, por favor, eso debe quedar en el chip de cada uno de nosotros, de los médicos, de que lo que suceda con el paciente, si no se registra en la historia clínica, es como si no hubiese sucedido en realidad. Eso no se nos debe olvidar. La historia clínica ustedes ya la han venido realizando, entonces el fin de esta charla con ustedes, más que revisar la totalidad de la historia clínica, es hacer un énfasis entre las diferencias. ¿Por qué la historia clínica pediátrica es diferente a la historia clínica de los adultos? Eso es lo que quisiera que al final de esta charla les quedara claro a cada uno de ustedes. Que piensen siempre que van a hacer la historia clínica en un niño, que ese niño lo miren ustedes como si fuera un familiar de ustedes, como si fuera un sobrino, como si fuera un primo pequeño. Algunos de ustedes pueda que ya sean padres o madres, entonces quisiéramos que a ese niño o a esa niña, el médico o el personal de salud que lo va a atender, ojalá pudiera tener en cuenta esa frase que me pareció muy bonita, es de un filósofo y dibujante italiano, Mirko Padiale, que dice que en cada niño se debería poner un cartel que dijera tratar con cuidado. ¿Por qué? Porque tiene o contiene sueños. Entonces, no se olviden, cada niño que ustedes ven es el hijo de alguien, es el hermano de alguien, es el nieto de alguien y es muy importante para ciertas personas. Entonces, debemos tratar siempre a ese niño con todo el cuidado.
Empezamos con algunas de las diferencias de la historia clínica pediátrica. Discúlpenme, allí se me faltó la I. En primer lugar, generalmente al niño lo llevan al médico o lo llevan al hospital. Él no va por sus propios medios, no sabe que si sufre un accidente, si está enfermo, un niño de 4 años, de 8 años, no sabe que lo pueden ayudar en una institución hospitalaria. Entonces, generalmente él está a cargo de sus padres o de alguna persona que está a cargo del niño y es él o es esa persona quien lo lleva. Entonces es la principal diferencia. Ustedes de adultos, si se sienten mal, buscan la ayuda, pueden acudir a un servicio de urgencias o pueden solicitar una consulta y son ustedes los que deciden, eligen ir. Acá el niño, alguien más, generalmente su familiar, decide que es momento de llevarlo. Y generalmente hasta los 7, 8 añitos, la historia clínica, lo que obtenemos en la anamnesis, en el interrogatorio, lo obtenemos a través de una tercera persona. Es la madre de ese niño, es el padre de ese niño el que nos dice: yo pienso que mi niño está con dolor porque hace carita de dolor o se toca la barriguita, pero eso es lo que él supone, ¿sí? Nosotros sabemos que los padres conocen muy bien a sus hijos generalmente y debemos dar crédito a lo que ellos nos dicen, pero es en realidad siempre va a haber algo de sesgo, algo de variación entre lo que el niño realmente tiene y lo que nos pueden comentar los padres en el momento de estar haciendo la historia clínica. La historia clínica ahora enseguida vamos a ver que contiene las mismas partes que la historia clínica del adulto, pero es muy importante, sobre todo en los primeros años de vida, los antecedentes perinatales, que en el adulto generalmente no los solicitamos o no los revisamos. Y sobre todo en niños menores de 2 años son casi que una base importantísima en toda historia clínica el hacer una buena anamnesis sobre los antecedentes perinatales. Incluye también en esta edad el desarrollo psicomotor, que generalmente en la historia del adulto no hacemos mucho énfasis. Incluye la alimentación. En la del adulto también es muy importante averiguar cómo se alimentan nuestros pacientes, pero en el caso del niño adquiere una principal relevancia e importancia. Y les he resaltado porque eso es una idea que quiero que les quede claro. El enfoque de la historia clínica y qué es lo que yo voy a buscar o hacer énfasis en la historia clínica depende del grupo de edad del niño. Eso es lo más importante y es lo que más dificulta en pediatría. Ustedes observan en esta diapositiva que la edad pediátrica va desde el momento del nacimiento hasta que el niño cumple 18 años. Legalmente en nuestro país, a partir de los 18 años ya se considera como un adulto y ya debe ser valorado también por médicos de adulto. A un chico de 17 años, 11 meses y 29 días que sufre un accidente, que es atropellado, lo llevan aquí en nuestra ciudad al hospital infantil porque todavía está en la edad pediátrica. De los 18 años en adelante ya debe ser atendido por médicos de adultos, medicina interna o los hospitales donde atienden adultos. Entonces, esa es la principal dificultad en pediatría que tenemos desde el recién nacido hasta el adolescente. Y ustedes entienden que orgánicamente, físicamente y para examen físico, perdón, para la valoración física y todo, es muy distinto valorar a un recién nacido que a un chico de 17 años. En eso es lo que radica principalmente la dificultad de pediatría. Y por eso les insisto yo a ustedes, a los estudiantes que van a hacer las prácticas de pediatría, que aprovechen mucho el semestre para examinar a los niños. La parte teórica ustedes la van a encontrar siempre en el computador, pueden buscar en la biblioteca, pueden bajar de archivos, etcétera, pero el contacto con el niño, el contacto con el paciente, con el recién nacido, lo tenemos en el hospital y tenemos que aprovechar. Entonces, siempre les digo a los estudiantes cuando entraban a hacer su tiempo de rotación en el hospital: toquen paciente, ausculten paciente, úntense de paciente, huelan paciente. Eso es lo más importante. Y
entiendan, por ejemplo, que un recién nacido, cuya etapa de recién nacido va desde que nace hasta que cumple un mes o 30 días, ¿cierto? Es muy diferente a las demás edades. Ustedes van a rotar por recién nacidos y en esa rotación van a revisar la historia clínica enfocada al recién nacido, que es diferente también a la de las demás edades. Entonces no voy a hacer mucho énfasis en la parte de la historia del neonato, ¿sí? Pero sí recuerden ustedes que la etapa neonatal va desde el 0 día hasta que cumple su primer mes. Luego del primer mes hasta que cumple su primer año, se denomina lactante menor. O sea, la época de la lactancia va desde el mes de edad hasta los 2 años, haciendo la diferenciación que hasta el añito le llamamos lactante menor y del año a los 2 años lactante mayor. Bueno, de los 2 una vez cumplidos los 3 años hasta los 5 años se llama la etapa preescolar, que se caracteriza porque generalmente el niño empieza a salir de su hogar. Usualmente el lactante hasta los 2 años, lo más frecuente es que permanezca siempre muy cerca a la madre o a los cuidadores de ese niño en el hogar. Y es muy frecuente y cada vez más que a partir de los 3 años ya salgan. Entonces el niño que está entre los 3 a los 5 le llamamos que está en la etapa preescolar. La etapa escolar va desde los 6 años hasta los 11 años de edad, ¿sí? Generalmente coincide con terminar la primaria o máximo 1 o 2 años del bachillerato. Y luego de los 12 años hasta los 18 años es la etapa de la adolescencia, ¿sí? Incluso dentro de la pediatría ya están haciendo, por ejemplo, en Medellín hay una clínica, hay pediatras que se especializan en adolescentes, porque entienden ustedes que atender las patologías de un paciente, el acercarse a un paciente en un consultorio es muy distinto a lo del niño. A un chico de 16, 17 años generalmente no le gusta ir donde el pediatra, porque él ya se siente un adulto. Para la mayor parte de cosas él cree que ya es un adulto, pero entonces no le va a gustar que el consultorio o la sala donde lo están atendiendo tenga muñequitos y dibujitos, etc. Por eso se está tratando de hacer una subespecialización en adolescencia. Pero, mientras tanto, nosotros los pediatras seguimos viendo hasta chicos que cumplen los 18 años. Bueno, entonces les decía que la historia clínica está enfocada, o sea, debemos hacer un enfoque basado en el grupo de edad. Las patologías que afectan a un recién nacido, ¿sí? Es decir, hay un grupo de patologías que solo afectan en la etapa neonatal. Ustedes van a rotar por recién nacidos y, por ejemplo, en los bebés existe al nacer un problema que se llama enfermedad de membranas hialinas, que solo es del recién nacido y exclusivo del recién nacido prematuro. Eso no lo volvemos a ver, no lo vamos a encontrar en ninguna otra edad. Por lo tanto, entonces, corresponde esa etapa. Por ejemplo, en el lactante hasta los 2 años, existe un problema de la garganta, de la laringe, que generalmente es viral, se llama el CRUP o laringotraqueitis, que es muy raro encontrarlo después de los 2 años. Entonces, esa patología y otras son como de ese grupo de edad, ¿sí? Y así tenemos, por ejemplo, que ustedes van a rotar y van a ver síndromes nefríticos. Entonces, ciertos síndromes nefríticos se dan solo en menores de 7 años. Entonces, la edad en la que está el paciente nos va a orientar en algunos casos a las patologías más frecuentes. Bueno. Hablando de la historia clínica pediátrica, pues esos son los componentes los que están en esta diapositiva de la historia clínica general, tanto del adulto como del niño. Y en la historia clínica pediátrica son básicamente los mismos, pero en esta conversación o charla voy a hacer énfasis en algunas que hacen diferencia o a tener en cuenta las diferencias con la historia clínica del adulto, ¿cierto? Ustedes ven que empieza con identificación, bueno, motivo de consulta es lo igual, enfermedad actual, revisión de sistemas,
antecedentes personales, que ahí los enumeran, hasta antecedentes familiares. Esa primera parte de la historia clínica es lo que se denomina anamnesis o interrogatorio. Bueno, y básicamente también se hace lo mismo en la historia clínica del adulto, en la historia clínica obstétrica, etc. La parte de examen físico existe tanto en el adulto como en el niño, y luego ya viene la parte donde se decide qué se hace con ese paciente, si hay ayudas diagnósticas o qué plan de tratamiento vamos a seguir. Entonces vamos a ver la mayor parte de estos componentes de la historia clínica. Bueno. En cuanto a la identificación, cada institución tiene, y cada consultorio, ustedes como médicos, si tienen su consultorio después, tienen la identificación de su consultorio, el hospital tiene la identificación del hospital, y luego viene la historia clínica, que recuerden, la historia clínica actualmente generalmente es electrónica. La mayor parte de entidades, de consultorios privados, de clínicas, de hospitales, de la red pública de atención de salud, la mayor parte tiene historias clínicas ya digitalizadas que tienen que cumplir normas, etcétera, y que están reguladas. Es muy raro encontrar ya la historia clínica manual. De pronto en alguno de los municipios muy alejados o demasiado, digamos, de bajos recursos en nuestra costa, encontraremos algún puesto de salud donde toque hacer todavía la historia clínica a mano. Pero sea la historia clínica manual o la digital, contiene las mismas partes. Y todas empiezan por la identificación del paciente, donde se inicia con el documento de identificación. La mayor parte de nuestros niños, o lo que se busca es que todos nuestros niños estén formalmente inscritos como ciudadanos de nuestro país para que tengan acceso al servicio de salud, ¿sí? Para que tengan acceso a la atención por parte del Ministerio de Salud. Entonces, si un niño no está identificado, generalmente no está inscrito en alguna de las entidades que lo pueden atender, en alguna de las aseguradoras. Puede darse en áreas rurales, en nuestra área indígena, por ejemplo, Barbacoa, Ricaurte, en sitios muy alejados, nos llegan a veces niños, hasta de 1 año, 2 años, que nacieron allá, nunca los han llevado a un control y no están formalmente registrados. Entonces, lo primero que se hace en las instituciones es registrar a estos pacientes para que tengan acceso al sistema de salud. Luego viene su nombre completo. Es importante tener en cuenta el género, porque hay nombres, ustedes han escuchado algunos nombres que solo por el nombre no sé con certeza si es un niño o es una niña. Entonces, para aclarar esas cosas, porque los padres a veces ponen nombres extraños o nombres que a ellos les parecen muy bonitos, pero que pueden ser confusos. Entonces, es importante el sexo o género para evitar este tipo de confusiones. Luego, pues, vienen datos como fecha de nacimiento, el lugar donde nació ese niño, lugar donde reside actualmente. En el caso de los escolares o adolescentes, qué grado de escolaridad tiene, a qué tipo de protección en salud tiene, qué PS lo cobija, la fecha en que se está atendiendo a ese paciente, ¿sí? Y es muy importante qué familiar o qué acompañante responsable lo está acompañando. De ese familiar, a veces algunas entidades colocan edad, es importante la ocupación y tener un teléfono para lograr comunicación con esta familia en caso de ser necesario, ¿no? Y muchas de las historias clínicas le piden a usted, cuando la diligencia, que dé su opinión sobre qué tipo de confiabilidad en la información tiene ese padre o ese acompañante. Hay padres que nos dan muy buenos informes, nos detallan muy bien la enfermedad actual, todo lo relacionado con la patología de su hijo, pero hay otros que en realidad no están pendientes, o va el padre que tiene que estar trabajando y no tiene ni idea de ciertos detalles. Entonces es muy importante registrar eso sobre la calidad de información. Bueno. El motivo de consulta, al igual que en la historia clínica del adulto, es básicamente
cuando le preguntamos al paciente por qué, o al padre o al acudiente del niño, por qué trae al niño. O sea, el motivo de consulta tenemos que consignar en la historia clínica qué es lo que hizo que traigan a ese paciente, ¿sí? Entonces, nos recomiendan siempre que registremos con las palabras que dice el padre, la madre o el acompañante. ¿Qué es lo que obligó, qué lo decidió a llevar a ese niño al hospital? Entonces pueden, como en esos ejemplos, el padre nos puede decir que el niño tiene mocos y tos, o la mamá dice mi niño está bajito de peso y por eso lo traigo. Entonces generalmente se consigna entre comillas. Y eso es lo que nos va, el motivo de consulta es lo que nos va a ir orientando a cómo vamos a realizar la historia clínica. En enfermedad actual, entonces ese sí ya es parte del interrogatorio que ustedes van a dirigir, que consiste en que con base en el motivo de consulta ustedes indaguen, desmenucen ese motivo de consulta o los signos o síntomas principales, pidiéndole al acompañante que nos diga cuándo comenzó, cómo ha venido cambiando ese síntoma, qué tratamientos ha recibido, qué cambios hubo con ese tratamiento. Es lo mismo básicamente que en el adulto, ¿cierto? Entonces tenemos que, esta enfermedad actual es lo que nos centra en el motivo de consulta y cómo ha venido desarrollándose y nos ayuda a establecer, por ejemplo, si es en pediatría generalmente a un síntoma que lleva menos de 7 días, decimos este es un cuadro agudo. Y generalmente los síntomas que llevan más de 2 semanas o más de 14 días, generalmente los calificamos como un problema crónico. Entonces, por eso es importante la cronología de cada uno de los signos y síntomas. En cuanto a la revisión de sistemas, también generalmente es el médico al que en base al motivo de consulta, él está ya procesando en su cerebro, en su cabeza, mientras ha ido haciendo motivo de consulta de enfermedad actual, se va orientando hacia qué podría estar sucediendo con ese niño, con ese paciente. Entonces, va a haber algunos síntomas que de pronto aparentemente no son muy importantes o no tienen relación directa aparente con la enfermedad actual, pero que pueden ayudar a elaborar un diagnóstico. Eso es lo que decimos la revisión por sistemas. Entonces, es donde el médico hace un interrogatorio por sistemas sobre los síntomas o signos que están presentes, que pueden tener relación con la enfermedad actual, pero que tendrían un papel menos importante. Por ejemplo, en un chico que consulta con fiebre, entonces, después de que nos describen todo, vamos a preguntar si ha habido pérdida de apetito, si ha habido adinamia, que son síntomas como muy generales, pero que pueden ayudar a hacernos una idea o pueden tener relación con la enfermedad actual. O, por ejemplo, en una adolescente que consulta por un cuadro prolongado de fiebres, de sensibilidad dérmica a la piel, de pérdida de cabello. Nosotros estamos pensando, y además tiene una anemia, por ejemplo, y compromiso renal, entonces pensamos en un lupus. Entonces tenemos que nosotros ir averiguando si hay las fiebres, la pérdida de cabello, la sensibilidad al sol, si ha habido artralgias, etcétera, porque puede que el paciente o el acompañante no nos manifieste la totalidad de síntomas. Entonces, la revisión por sistemas es el momento en el que, si usted cree necesario, va a indagar sobre signos o síntomas que lo podrían ayudar a configurar como en lo que usted está pensando, su impresión diagnóstica. Bueno, me faltaron una diapositiva, creo que está después. Los antecedentes. En la parte de antecedentes, básicamente, al igual que en el adulto, se dividen en antecedentes personales y antecedentes familiares. Dentro de los antecedentes personales, en la edad pediátrica, pueden ser muy importantes, por ejemplo, los antecedentes perinatales. ¿En qué momentos son muy importantes los antecedentes perinatales? En
enfermedades que suceden en el primer año de vida o máximo hasta los 2 años de vida. Muchas de esas enfermedades podrían tener que ver con patologías que le sucedieron a la mamá durante el embarazo o problemas que sucedieron en el momento del nacimiento o en los primeros días del nacimiento. Entonces, ahora vamos a poner unos ejemplos, pero entonces, ¿en qué consisten los antecedentes perinatales? Peri se refiere alrededor del nacimiento. Entonces pueden ser prenatales, los que sucedieron desde el momento de la concepción, desde el momento en que esa mamá se dio cuenta que estaba en embarazo, hasta el momento del parto. Entonces es importante consignar en la historia clínica la edad de la madre. Les pongo un ejemplo. Ustedes saben que el síndrome de Down o trisomía 21 es mucho más frecuente en madres que quedan embarazadas después de los 40 años. Entonces, si en un recién nacido lo vemos con una fase rarita que nos hace sospechar y la mamá tiene 42, 43 años, pues vamos como confirmando nuestra sospecha diagnóstica, ¿cierto? Aunque también hay que tener en cuenta que se da en madres jóvenes, pero usualmente es de madres de 40 años en adelante. Debemos consignar la fórmula obstétrica, es decir, esa mamá de ese niño, cuántas gestas o gestaciones ha tenido, si ha habido abortos, consignamos, de los nacimientos, cuántos han sido partos, cuántos han sido mediante cesárea. Eso es importante, ¿sí? Es importante indagar si fue un embarazo planeado o un embarazo que sucedió sin que los progenitores lo hubiesen deseado. Puede suceder eso, puede que una señora quedó en embarazo sin haber pensado, sin haber planeado, pero también puede ser aceptado por la pareja, aceptado por su compañero y ella, o puede ser aceptado solo por ella y rechazado por el padre. Eso es importante consignarlo en ciertas patologías porque comportamientos de bebés muy ansiosos, muy llorones, problemas de sueño, muchas veces su origen viene desde situaciones emocionales de esa mamá durante la gestación, en los primeros meses, que quedó en embarazo sin haberlo pensado y que en vez de verse apoyada por su pareja, por ejemplo, se ve rechazada, esa parte emocional marca mucho más de lo que los médicos pensamos. Y hay muchos problemas que a veces no encontramos explicación si no hacemos una anamnesis de ese tipo en estas madres. Bueno, ahora, no a todas las mamás les voy a estar pidiendo de pronto, por ejemplo, a la mamá de un chico de 8 años que consulta por fiebre y dolor de garganta, pues no, de pronto esta parte de antecedentes prenatales, natales y postnatales no va a tener tanta importancia o no voy a insistir, de pronto solo llego hasta la fórmula obstétrica y no más, ¿sí? Porque muy posiblemente no van a tener relación con la enfermedad actual. Bueno, es importante seguir registrando también si acudió o no a controles prenatales, si recibió las vacunas que se está aplicando a la embarazada, qué tipo de medicamentos recibió o tuvo que recibir durante la gestación. Algunos medicamentos pueden tener efectos adversos sobre el feto y qué antecedentes patológicos tuvo durante esa gestación. Bueno, importante indagar cuando el niño tiene menos de 1 año, menos de 2 años, el nacimiento. Es diferente si es un nacimiento por parto o por cesárea. Los niños y niñas que nacen por cesárea tienen más riesgo de muchas cosas. En el recién nacido, los que roten por allá se van a dar cuenta que hay más incidencia de dificultad respiratoria, hay más incidencia de inflamaciones del intestino, que llaman enterocolitis, en las cesáreas que cuando es parto. Más incidencia de sepsis, entonces es importante eso. Es importante indagar el sitio de atención, si fue en el hospital. Aquí en Nariño tenemos, sobre todo en el área de la costa, en el Piedemonte, o sea, Barbacoa, Ricaurte, etc. La población indígena nuestra generalmente se atienden los partos en su misma casa. La mamá tiene a sus hijos en la casa, lo pone al papá que le ayude en el parto. Y ellos culturalmente no salen a los centros
de salud a los hospitales de sus municipios, sino salvo cuando existe alguna complicación. Entonces, para nosotros es importante cuando, sobre todo en recién nacidos que llegan en sus primeros meses remitidos, a indagar el sitio donde fue atendido el parto. Es importante la edad gestacional. ¿A qué se refiere edad gestacional? ¿Cuántas semanas de embarazo tenía la mamá? Nosotros sabemos que una gestación dura 9 meses, dicen comúnmente las personas. En medicina la medimos por semanas. Usualmente un embarazo a término es el que llega a 40 semanas, pero se considera que es a término si llega, o sea, si tiene de 37 semanas a 40 o a 41 semanas. Entonces, los niños que nacen a término tienen menos riesgo de enfermarse que los prematuros, que son aquellos que tienen menos de 37 semanas. Entonces es importante la edad gestacional. Es importante el peso al nacer para saber si nació con un peso adecuado. Para saber, en el caso de un niño, por ejemplo, que consulte porque es muy bajito, porque tiene muy poco peso. Si nos dice la mamá, digamos, el peso usual de un niño al nacer son 3.000. Si la mamá dice es que él nació con 2.200, ya nos imaginamos que ese niño viene delgadito desde que se formó en el útero de la mamá, que desde durante la gestación la madre no tuvo aporte por algún motivo, la placenta no lo nutrió adecuadamente y viene pequeño desde el vientre y muy posiblemente toda su infancia va a seguir con pesos y tallas bajos. A eso se refiere, o por eso será la importancia de saber peso, talla al nacimiento. Perímetro cefálico, lo van a ver ustedes en su rotación, pero es importante porque la medida de la cabecita nos ayuda a conocer el tamaño de lo que está dentro de la cabeza, que es el cerebro. Entonces, ciertas enfermedades, por ejemplo, como el Zika, que estuvo de moda hace unos 2 años o 3 años, daba microcefalia. Las mamás que les daba ese virus durante la gestación, era muy frecuente la microcefalia. Entonces, ¿cómo sabemos que era microcefalia? Porque el perímetro cefálico estaba por debajo de lo esperado para la edad gestacional en el momento del nacer, por ejemplo. ¿Sí? Otra parte importante en los antecedentes es una puntuación que la van a ver muy bien ustedes y después la van a aprender, todo médico la aprendemos, que es la puntuación de Apgar, que nos dice qué tan bien o qué tan mal o qué tan regular se adaptó el niño en la transición de venir inútero al momento de salir a respirar en este mundo, en este medio ambiente. Entonces, después lo van a ver, un Apgar normal es de 7 a 10. Por debajo de 7 sabemos que ese niño se demoró en respirar o nació cianótico o bradicárdico, etc. Y eso se acompaña lógicamente de ciertas complicaciones. Bueno, y los antecedentes postnatales, averiguamos si el niño en los primeros días se puso amarillo, es muy frecuente, o si los primeros días hubo dificultades en la lactancia, en la alimentación, si hubo que cambiar a leche de fórmula, etc. ¿Sí? Entonces, les repito, los antecedentes perinatales son muy importantes básicamente hasta la edad del lactante, hasta los 2 años. ¿Sí? Niños que nos llegan después de 2 años, en algunos casos habrá que indagar, pero usualmente ya no hacemos tan detallado la averiguación de este tipo de antecedentes. ¿Listo? Otra parte de la historia clínica pediátrica que difiere respecto a la del adulto es en lo que hace el análisis del desarrollo psicomotriz o psicomotor de ese niño. ¿Sí? ¿A qué se refiere el desarrollo psicomotor? Desarrollo psicomotor, pónganse a pensar en un recién nacido. El recién nacido, el momento de nacer es totalmente dependiente de otras personas, de sus padres o de adultos, para alimentación, para vestirlo, para asearlo, etc. Entonces, es un niño que no tiene solamente movimientos reflejos. Ese niño, por ejemplo, a los 3 meses, aprende o su desarrollo, su cerebro va madurando y hace que ya sostenga la cabecita a los 3 meses. Perdónenme un momento a ver si puedo ampliar aquí.
Existen las tablas, porque es imposible aprenderse de memoria todos los cambios que un niño tiene, ¿cierto? Pero hitos o puntos básicos, como por ejemplo que un niño entre los 2 y los 3 meses sostiene la cabeza. Ustedes van a mirar allí donde dice motor grueso. Es importante que ese niño o la mayor parte de niños a los 6 meses ya se sientan sin apoyo, ¿sí? Y, por ejemplo, un niño que a los 6 meses no me sostenga la cabecita, pues ya digo, él tiene un retraso en su desarrollo motor, ¿sí? ¿Qué otra parte importante es? Entre los 8 a los 9 meses inicia el gateo, ¿sí? Y ustedes ven acá abajo a los 12 meses ya generalmente la mayor parte de niños dan sus primeros pasos cuando cumplen el primer añito o hasta el añito y un mes, por ejemplo. Entonces, un niño que ya tenga año y medio y que no dé pasito solo, algo está sucediendo, algo está pasando, ¿sí? Entonces, existen tablas muy completas. Aquí simplemente a manera de ejemplo, no sé si alcanzan a leer bien, pero los puntos que evaluamos en una consulta, por ejemplo, de un niño de 6 meses, nosotros le preguntamos, señora, ¿su niño ya se sienta por momenticos? Sí se siente, entonces sabemos que está haciendo ese logro. Se agarra con las manitos los pies y se los intenta llevar a la boca. Sí lo hace, entonces la parte de motricidad está bien, ¿sí? En cuanto al lenguaje, el niño balbucea, grita por momentos, sí lo hace, entonces, y en cuanto a que ya reconoce, por ejemplo, cuando lo levanta a una persona diferente a su madre, que queda como que ofrece cierta resistencia, ya nos dice, ese niño lleva un buen desarrollo y nosotros sabemos que no hay ningún problema en cuanto a esa parte. ¿En qué pacientes es importante enfatizar en el desarrollo psicomotor? Es muy importante en todo niño en su primer año de vida para detectar cosas que se pueden pasar. O sea, si esta tablita no la tenemos y a la mamá le pareció que el niño ya tiene, por ejemplo, 10 meses y no se sienta, y a ella no le parece extraño, el médico que le haga su control de niño sano o que le haga control en una consulta por otro motivo y que se dé cuenta que tiene 10 meses y no se sienta, ya prende la alarma e inicia, digamos, lo necesario, exámenes, interconsultas, etcétera, para saber por qué está sucediendo, ¿sí? Entonces, en el primer año es importantísimo hacer todo lo del desarrollo psicomotor. Es importante cuando un niño consulta o es llevado a consultar por trastornos del lenguaje, porque se demora en hablar. Es importante cuando ha habido síndromes convulsivos, epilepsias. Es importante en casos de asfixias perinatales, niñitos que tuvieron demora en respirar al nacer, generalmente quedan con secuelas, con consecuencias de ese momento y van a tener trastornos en su desarrollo psicomotor. Simplemente ustedes van a tener que tener de alguno de los textos, copiar los logros grandes. Existen tablas mucho más finas que esta, o sea, que nos hablan de varios temas a mes por mes. Entonces, vamos a usar ese tipo de tablitas o a ser más estrictos en cositas finas del desarrollo cuando el niño consulta por algo de esto que dijimos, retrasos en el lenguaje, retrasos en los logros importantes, convulsiones, etc. Bueno. Otro de los puntos que decía que puede diferir de la historia clínica del adulto o en el que se hace énfasis mucho en los niños es en la alimentación. El niño, desde que nace hasta los 18 años, está en un proceso de crecimiento rápido, ¿sí? Entonces, la alimentación que tenga va a ayudar a que ese desarrollo, tanto en la parte física como en la parte mental, intelectual, sea bueno en caso de ser una buena alimentación o sea deficitario en caso de que la alimentación no sea adecuada. Y lastimosamente ustedes saben que en nuestro país los índices de pobreza son muy grandes. La desnutrición es un problema terrible o que vemos mucho más de lo que quisiéramos, ¿sí? E incluso
aún habiendo medios económicos, hay veces familias que tienen capacidad para adquirir alimentación de calidad, pero prefieren dejarse llevar por la publicidad, los anuncios, y en la casa tenemos lleno para los niños de jugos artificiales, de comidas de paquetes, de galletas, cosas así que son muy deliciosas para el paladar del niño y del adulto, pero que no son alimentos buenos como tales para el crecimiento. Entonces es muy importante en los niños, sobre todo en aquellos que están bajos de peso, que son llevados a consultar porque no comen bien, que es muy frecuente ese motivo de consulta en niños. En ellos debemos ver cómo es su alimentación, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos dicen duración y tipo de la lactancia. Si fue alimentación materna exclusiva, que sería lo ideal, pero que lastimosamente en la práctica no es tan exclusiva como quisiéramos, ¿sí? Es muy importante saber, por ejemplo, que a los 6 meses los niños sanos deberían todos iniciar, además de la leche materna, a recibir alimentos distintos, porque ya la leche materna no es suficiente para su crecimiento, entonces es lo que se llama la alimentación complementaria. Es importante indagar en qué momento la mamá ya empezó a darle alimentos distintos a la leche, ¿sí? Y como tercer punto sería, en este momento el niño, dependiendo de la edad que tenga, cómo se está alimentando. En estos problemas de peso, cuando sospechamos malnutrición, sea por déficit, o sea, desnutrición, o por exceso, obesidad o sobrepeso, que en este momento tenemos muchísimo en nuestra sociedad. Hay muchos niños con sobrepeso y con obesidad por el tipo de alimentación a que están sometidos los preescolares y los escolares, desde la casa hasta los colegios, ¿sí? Entonces, es importante indagar ese tipo de alimentación. Otro punto importante dentro de los antecedentes personales son los antecedentes de inmunizaciones o vacunaciones. Ese esquema que está allí igual es un esquema muy general. Tenemos que tener en cuenta, porque no es fácil aprendérnoslo de memoria, tenemos que tener en nuestro celular, donde conservemos apuntes de importancia para la historia clínica, tener cómo es el esquema actual en Colombia, ¿sí? Uno después, si hace usted, si atiende niños por un tiempo largo, se los aprende de memoria, pero por ejemplo, en sus rotaciones tienen que tener ustedes recortado o una imagen de cuál es el esquema actual de inmunizaciones, porque en la historia clínica es importante registrar si el niño está prevenido o no contra estas enfermedades. En realidad, a nivel de la medicina nuestra, las enfermedades que se han podido controlar, controlar y erradicar, está dada por las inmunoprevenibles, por las que son prevenibles con vacunas, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, años sin encontrar sarampión. Hasta hace unos 30 años había mucho sarampión, ya no lo hay por la vacuna, ¿sí? Entonces, lo mismo sucede, por la viruela se erradicó, la poliomielitis casi no hay. Bueno, entonces eso es lo importante. ¿Qué sucede ahora? Por ejemplo, en nuestro hermano país venezolano no están, debido a la dificultad social y económica, no están vacunando. Entonces, tuvimos hace año y medio brote de sarampión en Venezuela. Y como estaban viajando hacia otros países, empezó a haber sarampión en otros países por la falta de inmunizaciones. Entonces es muy importante, cuando se hace la historia clínica pediátrica, constatar que el niño tenga sus inmunizaciones al día para su edad. Usualmente las madres llevan el carnet de vacuna a la consulta, pero en una consulta de urgencias a veces van sin las vacunas y pueda que no se recuerde en ese momento, entonces quedarían pendientes registrar los antecedentes de inmunizaciones. Entonces, en ese esquema que ustedes alcanzan a ver allí, nos muestran donde dice, por ejemplo, vacunas, la BCG, que es contra la tuberculosis, y la antihepatitis B son las dos que se aplican al recién nacido. Ustedes miran allí. A los 2 meses el niño recibe 2, 4, 6 vacunas, ¿sí? Que en realidad son 8 porque hay una que viene combinada.
pero recibe esas inmunizaciones que son las mismas de los 4 meses. A los 6 ya no recibe ni una contra el que se llama rotavirus ni contra el neumococo. Luego viene, o sea, el niño se vacuna al nacer, luego a los 2, 4, 6 meses, luego al añito de edad, luego al año y medio y refuerzos a los 5 años. Desde el 2012 se viene colocando a las niñas de 9 años la vacuna contra el papilomavirus, que esa no aparece allí en este esquema actual. Entonces, lo que les digo es, para la historia clínica tengan alguna imagen del esquema actualizado de vacunas. Bueno. Dentro de los antecedentes familiares, tenemos que, en el caso de niños, es muy importante averiguar cómo está compuesta la familia. Si es una familia nuclear, ¿a qué se refiere? El núcleo familiar está dado por, idealmente, padre y madre, y los hijos, ¿cierto? Pero ahí es muy frecuente que haya en nuestras viviendas familia extensa, es decir, que además de papá, mamá y los niños vivan con abuelitos o con tíos, etcétera. A eso se refiere familia extensa. Es importante resaltar en la historia así cómo está constituida la familia. Muchos niños tienen solamente, responde por ellos su madre, el padre no está presente, no responde por ellos, los abandonó, etc. Y también es muy frecuente ahorita encontrar variedades de familia nuclear, es decir, lo usual, lo tradicional, digamos, era que sea mamá y papá. Ahora existen 2 papás, a veces 2 mamás, o hay padres separados, ya tercera unión. Todo eso es importante y tiene a veces importancia en relación con la enfermedad actual. Bueno, en algunas enfermedades que se transmiten de forma autosómica recesiva, generalmente hay antecedentes de consanguinidad. Entonces, cuando estemos sospechando alguna de estas patologías, entonces averiguar a los padres si, sobre todo los que vienen de áreas rurales, de poblaciones pequeñas, es muy frecuente que haya uniones o matrimonios entre parientes. Entonces, puede dar lugar a más frecuencia de enfermedades autosómicas, ¿no? A nivel de antecedentes familiares patológicos o alérgicos, es importante, la mayor parte de niños alérgicos tienen uno o ambos padres alérgicos, con rinitis o con asma, ¿sí? Entonces, por eso es importante. ¿Qué otra cosa sería? Y dentro de los antecedentes socioeconómicos, para ciertas patologías, en el caso de desnutrición, en el caso de las enfermedades que se transmiten por vectores, que van a ver ustedes como el dengue, la malaria o paludismo, etcétera, o la hepatitis, es muy importante estos antecedentes socioeconómicos. Entonces, vamos a averiguar si la vivienda de estos niños, o sea, si los padres viven en área rural o urbana. Es distinto vivir, o sea, ciertas patologías como la malaria o el paludismo, por ejemplo, no las encontramos en nuestra ciudad, sabemos, pero si viene un niño de área rural, de cualquier municipio, de clima templado o caliente, debemos pensarlas. Tipo de construcción, cuántos cuartos consta para saber si hay, lo mismo con cuántas personas viven ahí para ver si hay hacinamiento. Cuando hay hacinamiento sabemos que hay más facilidad de transmisión de enfermedades virales, infecciosas, bacterianas, o sea, virales o bacterianas, ¿no? Por la cercanía. Si se cuenta o no con servicios. Es muy frecuente en nuestra población, en nuestros niños de áreas rurales, el parasitismo intestinal, que se supone que debería ser ya casi inexistente, pero la mayor parte de niños llegan infestados con ascaris, etcétera, porque no cuentan en donde viven las áreas rurales, no cuentan con servicios de alcantarillado, no hay adecuada disposición de las excretas, etcétera. Bueno, convivencia con animales. Hay ciertas enfermedades que son zoonóticas, por ejemplo, como la toxoplasmosis, cuando se convive con gatos y que los gatos no están vacunados. Ciertas enfermedades que se caracterizan por fiebres prolongadas, como la leptospirosis, por ejemplo. Entonces, generalmente son personas que tienen viviendas en sitios rurales donde hay contacto con ganado, etcétera. Bueno. Importante que podamos tener un aproximado de los ingresos de esa familia
para saber si en caso de, es decir, si en cuanto a salud, si el padre puede hacer el esfuerzo necesario en caso de que se necesite, por ejemplo, agilizar algún examen que lo demore la EPS. Algunos padres dicen, yo puedo asumir eso. Tenemos que hacernos cuenta también para saber el nivel socioeconómico de esa familia. Y finalmente averiguar cuál de los padres, en caso de que haya un núcleo familiar, cuál de los dos es el que trabaja, o si trabajan los dos, quién queda a cargo del niño, porque es muy importante y muy frecuente problemas como maltrato, donde niños en los que ambos padres trabajan a veces quedan al cuidado de una persona que no les brinda el cuidado necesario, o que, por ejemplo, una señora que tiene que, además de atender la cocina, limpiar, cuidar niños, pues siempre suceden problemas, accidentes en el hogar, etc. Por eso son importantes estos antecedentes. Bueno. Hemos terminado la parte de anamnesis de una manera muy superficial, pero he querido hacerles énfasis en algunas diferencias con la historia clínica del adulto. Entonces hacemos una pausita. No sé si me estén escuchando, los escucho. Hasta ahora están todos muy tranquilos. Bueno. ¿Sí me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno. Espero que no los haya aburrido hasta ahorita. Vamos entonces con la parte del examen físico de los niños, ¿no? Quiero hacerles caer en cuenta que ustedes, desde que el paciente entra al consultorio, o desde que ustedes entran, en el caso de ser un niño hospitalizado, desde que entran al cuarto donde está hospitalizado, ya están viendo. Ustedes pueden estar presentándose, averiguando el nombre del niño, haciendo la historia, pero ustedes, sus sentidos, están viendo, y el médico empieza desde su formación, desde las etapas de pregrado, a observar a las personas. El médico tiene que ser un gran observador. Para ser un buen médico tenemos que ser observadores. A veces al entrar simplemente la actitud, cómo está el niño, la postura en que está, cómo es la relación aparente entre la mamá que está por allá lejos, que está ocupada del celular, y el niño por acá llorando. Todo eso nos indica, nos va dando idea de qué puede estar sucediendo con el paciente o con la relación familiar-niño. Entonces lo que les quiero decir es que uno no hace interrogatorio y luego pasa a ver al niño. Generalmente desde que está haciendo el interrogatorio, está poniendo cuidado, está observando, y eso es lo que ustedes como médicos van a ir desarrollando cada vez más, su poder de observación. Eso necesita, como todo entrenamiento, ¿sí? Entonces yo les digo, no dejen de observar a sus pacientes, a cómo está el niño, cómo es la mamá con ese niño, etc. Bueno. Entonces, recomendaciones para el examen físico. Les destaco en amarillo como algo muy importante. Siempre hacer el examen físico de un niño en presencia del adulto acompañante. Siempre. Ha habido cuestiones de demandas, ha habido delitos, etcétera, donde el médico en forma inadecuada atiende a un niño o una niña aislada en el consultorio. Eso nunca debe suceder. Siempre debemos atender a un paciente pediátrico en compañía de un adulto para evitar este tipo de dificultades. El orden del examen físico en adultos o en semiología nos han enseñado que se debe hacer un examen topográfico, ¿sí? Eso algunas veces lo podemos hacer, es decir, en el adolescente que nos colabora podemos hacer el examen topográfico, pero en la mayor parte de niños el orden depende, ahí les coloco, de la actitud del niño. Si está tranquilo o si está llorando. Si está llorando, tengo que esperar un momento a que se calme, o tengo que dejarlo que la madre lo sostenga en sus brazos para que trate de calmarse un poquito, y cuando esté calmado observar cómo respira, observar el color, etc. Entonces, dice que yo puedo hacer el examen físico en el orden en que se me facilite, pero cuando lo registro en la historia clínica, debo registrarlo de forma ordenada y de forma topográfica, ¿cierto?
En niños pequeños lo ideal es que el niño, por lo menos al iniciar, esté en brazos de la madre. Es donde más donde más seguro se siente la inmensa mayoría de niños. Siempre que vamos a acercarnos al niño, yo les recomiendo que le traten de hacer algún juego, de sonreírle. Incluso desde que un niño entra al consultorio hay que tratar de disminuirle el temor natural que siente el niño a ser examinado, ¿sí? Generalmente del añito y medio en adelante, del añito en adelante es difícil examinar niños porque van con el temor de que una persona extraña que actualmente está tapado con máscara, con guantes y todo, y que la mamá le ha dicho que si en el hospital lo lleva, ya lo van a inyectar. Todos los niños llegan con terror, entonces tenemos que tratar de hacerle un poco menos estresante el contacto con el médico. Entonces, desde que entra al consultorio, tratar de ser amables, afables, de sonreírle al niño. Ahora tenemos pues tapabocas, no nos ve, pero nuestra actitud o lo tranquiliza o termina a veces por estresarlo y por tornarlo más irritable. Entonces, tratar de ser lo más cordial posible con el niño y con la madre sin pasarnos al extremo, pues, de saludarnos de abrazo con la mamá, etcétera, ¿no? Sino tratar de lograr como hacer un puente para que ese niño permita el acercamiento en este momento en que vamos a hacer el examen físico. Es muy importante decirle, mira, o mostrarle las manos, no te voy a hacer nada, no tengo nada, si es una consulta. Lógicamente, si sabemos que vamos a hacer enseguida algún procedimiento, pues no debo engañar tampoco al niño, ¿sí? Pero si es consulta en donde no va a haber en este momento toma de exámenes, le puedo decir no va a pasar nada, hoy no hay inyecciones, tranquilizar al niño en lo posible. Bueno, entonces decimos que en los niños pequeños, dejarlo en brazos de la madre. Recomiendan siempre iniciar el examen sin instrumentos, o sea, sin el fonendo, sin el otoscopio, o sea, lo que podamos ver con nuestros sentidos, con nuestros ojos, lo que podamos percibir del niño al acercarnos, etc. Y cuando empecemos a usar ya instrumentos adecuados, porque el fonendoscopio se puede indicarle a la mamá, indicarle al niño a manera de modelo la mamá, decir, mira, a la mamá le voy a escuchar el corazoncito, luego te lo escucho a ti. Entonces, para que el niño pierda el temor. O sea, existen varios truquitos que cada médico poco a poco los va desarrollando para poder acercarse con con la menor resistencia por parte de ese niño. Entonces, lo que les quiero decir es eso, siempre empiecen el examen físico, practíquenlo, traten de acercarse a ese niño, a esa mamá. Con los padres a veces en el hospital están temerosos, no han recibido buena alimentación, están aislados, vienen de otro sitio, entonces sonreírles, tratar de dedicarle un minutico como para distensionar y extender un puente entre papá o mamá y médico es muy importante. Y con el niño, empezar con la inspección de, por ejemplo, de las manos de la mamá y luego comparar con las de él, auscultarle, hacernos que nos auscultamos el corazoncito de la mamá para luego auscultar a él. Entonces existen varios trucos que cada uno de nosotros tiene que ir desarrollando para poder hacer un buen examen. En algunos niños definitivamente es muy difícil, hay que tener paciencia, por eso a muchos médicos ya en ejercicio no les gusta la pediatría, dicen, no, a mí no me gustan los niños porque lloran desde el inicio de la consulta hasta el final, entonces muy posiblemente es porque no tuvieron la paciencia durante su semestre de práctica, de poderse acercar, de aprender. Pónganse ustedes siempre en los zapatos de un niño que esté hospitalizado, que le están tomando muestras de sangre, que están colocándole medicamentos que le pueden molestar, doler el bracito. Entonces no es un ambiente adecuado, no debemos reaccionar en mala manera contra esos niños, sino por el contrario, tratar de entenderlos, tratar de minimizar el estrés que genera el examen. Bueno, las exploraciones molestas, por ejemplo, el otoscopio, que nosotros sabemos que no es molesto, pero al niño le da temor que alguien se le acerque al oído, ¿sí? Debemos dejarle para el final. La inspección de boca, si tenemos que hacerlo con un bajalenguas, pues dejémoslo para el final, porque después el niño muy posiblemente ya no se deja examinar. Entonces, otro punto importante, si el niño, por ejemplo, si un lactante menor de 2 años está dormido en brazos de la mamá,
Aprovechemos iniciar el examen físico auscultando el corazoncito, auscultando pulmones. ¿Por qué? Porque si está dormido podemos obtener un muy buen examen cardiopulmonar si está dormido. Si se nos despierta y llora, ya se cambian las cosas. Entonces no lo despertemos. Si está dormido, aprovechemos. Ya en el momento más adelante durante el examen ese bebé se va a despertar o ese niño se va a despertar, pero ya hemos hecho parte del examen que era muy importante, aprovechando esos momentos de tranquilidad. Por eso el orden del examen, ya les digo, no siempre es el mismo. No empiezo por cabeza. Si un niño está dormido, empiezo por cardiopulmonar y luego voy a hacer al final procedimientos o valoraciones que le puedan ocasionar molestia. En el caso del niño de los 7 añitos en adelante, que ya les da temor quitarse su pantaloncito, uno debe en el momento que sea necesario evaluarle, porque lo ideal es desvestir, dejar solamente en su pantaloncillo al niño, en su pantaloncito a la niña también, pero ir lentamente, no le puedo decir apenas entre, quítele toda la ropa, tengo que ir poco a poco, vamos, voy a auscultarlo, quítale el saco, voy a pesar, a medirte, entonces quítate los zapatos, poco a poco hasta que al final puedo tenerlo con la menor cantidad posible de ropa y terminar mi examen, incluido la parte genital, respetando. Si un niño no accede, se siente o está muy renuente al examen, intento con la mamá, que sea la mamá la que le sostenga las piernitas, por ejemplo, para realizar una inspección genital, pero tener en cuenta que muchas veces ese niño va a terminar llorando el examen físico y es algo inevitable. No puedo esperar que el niño que no quiere que lo examinen se me porte muy bien y se deje examinar. Entonces, lo que les quiero decir es que muchas veces, aún con la mamá, el niño termina llorando, pero uno tendría que decir, no se preocupe señora, lo que quería escuchar, ya lo escuché, el niño estaba tranquilo, ahorita no importa que llore porque simplemente quiero ver que todo esté bien, punto. ¿Sí? Es importante que el sitio de examen, el consultorio o el cuarto del hospital o el consultorio de ustedes tenga pues lo necesario de instrumentos, esté a una temperatura agradable, una buena iluminación y que tengamos todo lo necesario para realizar el examen físico. En el examen físico, usualmente en las partes hospitalarias el niño entra pesado, medido, realizada, por ejemplo, la toma de perímetro cefálico por enfermería, lo que se llama la preconsulta, ¿sí? O en el niño hospitalizado, las enfermeras pasan tomando signos, entonces nosotros lo vemos en la historia. Pero en el consultorio suyo puede ser que usted tenga que hacer estas mediciones, entonces tiene que saber hacerlo también cada una de estas mediciones. Es importantísimo empezar siempre que escribo examen físico con la impresión general que me da el paciente, ¿sí? Es lo que les decía, a veces o en estas fotos vemos la foto superior, por ejemplo, el niño, ese bebé está curioso, ve al médico, pero se lo ve tranquilo. El del medio está sonriente, digo, por lo que haya ido a consultar, no debe ser grave, o se ve un niño muy bien. Pero el de abajo lo veo decaído, la mamá le está tocando la cabecita, posiblemente o tiene dolor o lo siente con fiebre, etc. Entonces, el ver a un niño simplemente cuando entra nos da una idea de que si está en buenas, regulares o malas condiciones generales, ¿sí? Y es algo que ustedes como médicos y que nosotros los médicos tenemos que ir desarrollando cada vez más. ¿Y cómo se hace eso? Mirando pacientes, ¿sí? Entonces, siempre encabezar, porque esto es muy importante. Un paciente que la madre llega con motivos de consulta muy alarmantes, pero el niño se lo ve muy tranquilo, entonces algo puede estar sucediendo con esa madre, está estresada por otro motivo, pero el niño no nos da esa impresión, ¿sí? Por el contrario, si nos llega un niño que está desconectado del medio, es decir, que yo le pregunto el nombre y no me responde, que lo muevo y medio, que está somnoliento, que abre los ojos y vuelve y se queda, entonces en él algo grave está sucediendo, perdón. En cuanto a las mediciones, como les digo, estas son las básicas en pediatría, igual que en el adulto, peso y talla. En el adulto no hacemos perímetro cefálico, después de los 5 ya no se hace perímetro cefálico.
El perímetro braquial es importante cuando hay problemas de desnutrición o se sospecha problemas de bajo peso. E incluso en el hospital infantil es obligatorio a todo niño menor de 5 años que cuando ingresa a hospitalización se le tome y se consigne el perímetro braquial. Ustedes lo van a aprender a tomar y analizar durante sus rotaciones. Y en cuanto a signos vitales, como les digo, o los tomamos nosotros o enfermería y tenemos que analizar cada uno de estos. Bueno. Algunas consideraciones en los niños en la edad pediátrica sobre mediciones de peso y talla. Ustedes ven en las dos diapositivas de arriba, los menores de 2 años deben pesarse en una pesa bebés, se llama así, o pesa de plato, ¿sí? O balanza. Todos ya generalmente son electrónicos, entonces debe pesarse en esa forma. No es válido que la mamá se suba en una pesa de como las de abajo, sostenga al bebé y luego se lo quitemos y restemos. En algunas ocasiones podrá ser necesario si no disponemos de otra forma de pesar, pero si queremos un peso exacto y una medida exacta, debemos utilizar los instrumentos adecuados. Entonces, arriba vemos al bebé chupándose su piecito, que generalmente lo hacen a los 6 meses, en una pesa bebés. A la derecha vemos que en menores de 2 años ese es un tallímetro. El tallímetro tiene un tope donde se coloca la cabecita, se acuesta al niño y la parte que está enrollada se extiende para ver hasta dónde llega el taloncito y esa nos da la talla en menores de 2 años. Es decir, en menores de 2 años se pesan y se tallan acostados. Y ya en mayores de 2 años, ¿sí? Ya se pesan y se tallan en posición vertical. Y tiene que ser pues en una pesa adecuada, con la menor cantidad posible de ropa. Los bebés idealmente sin el pañal. Las pesas de bebés traen un mecanismo para que podamos colocar un pañalito, una manta que evite el frío del bebé, pero que no la censa, no la mide la pesa. Eso lo van a aprender ustedes en el consultorio. Bueno. Y el tallímetro adecuado, sin zapatos, con buena posición, haciendo contacto la parte alta de la espalda y la parte glútea y el talón para saber qué es la medida adecuada. Bueno. ¿Por qué es importante el peso? En todas las instituciones pediátricas se debe, por ejemplo en el infantil, a todo niño menor de 5 años, además de pesarlo y medirlo, así esté aparentemente bien, se debe registrar si el peso para la edad está bien, si el peso para la talla está bien, si la talla para la edad es adecuada, para detectar problemas de desnutrición o malnutrición, o sea, u obesidad o desnutrición o problemas de talla baja, que son muy frecuentes en nuestro medio. Entonces, simplemente a manera de información, porque esto lo van a aprender a hacer ustedes en la rotación de IEPI, les traigo, por ejemplo, que todo viene en hojitas y ya también existe en el hospital infantil y en varios de los centros hospitales una aplicación que uno la baja gratuita de la OMS donde vienen pesos y tallas, o sea, simplemente usted digita la fecha de nacimiento del niño, registra peso, registra talla y perímetro cefálico y el programa le arroja los percentiles. Bueno, entonces esto mismo que están viendo ustedes aquí en una hoja, lo da ya el sistema en la mayor parte de instituciones. Pero básicamente quiero que miren esta hoja, que es como veíamos en bachillerato, un eje de X y Y, donde registramos en la parte inferior, por ejemplo, este me dice que es peso para la edad de niños varones de 0 a 2 años. Entonces, acá me muestra en el lado izquierdo 0 meses, o sea, al momento del nacimiento, y termina en 2 años. Entonces, por ejemplo, miren donde está abajo 1 año. Entonces, supongamos que ahorita en esta visita el niño tiene 1 año y que está pesando 10 kilos. Entonces, o busco el punto donde se intersecta la edad de 1 año con el peso de 10 kilos y veo que está por encima del promedio, un poco por encima, pero está dentro de una curva que está marcada en verde. O sea, miren ustedes los colores que aparecen allí. En verde, del medio, o sea, de la línea media hacia arriba en verde y de la línea media hacia abajo en verde. Ese rango me dice que un niño de 1 año puede estar entre como 8 kilos 800
y 10 kilos 800 si se consideraría normal, ¿cierto? Que si está, por ejemplo, en amarillo, o sea, si cae en el carril amarillo, significa que le dice al médico, ojo, alerta, mire usted qué está pasando, porque el peso no está dentro de lo esperado. No está mal, pero no está dentro de lo que se considera usual para su rango de edad. Y si definitivamente al hacer el cruce de su edad con el peso cae del que se llama -2 o queda en la parte roja, definitivamente ese niño está con bajo peso para la edad. Simplemente así se manejan estas tablas, que ustedes las van a aprender a manejar muy bien y es un punto importante en la valoración pediátrica. Entonces, en todo niño, en las historias se consigna peso, talla, sí, perímetro cefálico y aparecen peso para edad, si está bien o no, talla para edad, si está bien o no, y aparece otro punto que es el peso para la talla, o sea, que puede haber niños de constitución delgada, pero que para la talla de ese niño el peso está bueno. Entonces puede ser simplemente que la familia tiene esa tendencia a ser delgados, hay familias de constitución delgada y no hay ningún problema. Ustedes van a ver, no me quiero adelantar, pero simplemente todo funciona en tener el dato de la medida, evaluar talla o peso, compararlo con estándares, que son estas hojitas o que es el programa que ya viene computarizado y que nos va a ayudar de acuerdo a las puntuaciones, a los percentiles, a saber si está bien o no cada uno de esas medidas. Bueno. Referente a los otros signos vitales, todo en niños tiene tablas. Eso es lo que dificulta también. Les pongo un ejemplo, les voy a hablar de la tensión arterial. Ustedes ven a la derecha de la diapositiva, dice edad, años, niños, niñas, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, me dan como los percentiles bajos, ¿sí? En milímetros de mercurio. En adultos nos dicen, si un paciente tiene más de 140 de sistólica y más de 90 de diastólica es hipertenso, no importa la edad que tenga. Bueno, aunque también sabemos, bueno, que en el adulto mayor puede variar un poco, pero en niños es distinto. Acá nos hablan, mire, desde 3 añitos hasta 18. Entonces vemos que cada uno de los puntos de corte va a variar dependiendo de la edad. Entonces es imposible para un médico, para un pediatra, para cualquier persona aprenderse de memoria estos datos. Tenemos que tener necesariamente estas tablas. En cada sala del hospital las tenemos para comparar. Este niño me entregan que un niño de 10 años, por ejemplo, tiene 170, entonces yo miro presión arterial sistólica para 10 años, el límite superior sería 111 y el inferior 73, entonces está dentro del rango normal, ¿sí? Lo que para ese niño es normal, pues para un chico de 5 años estaría hipertenso. Es lo que les quiero decir, que todos estos signos varían dependiendo de la edad. En la parte que dice frecuencia cardíaca, esta la obtuve yo de Google, hay otras tablas. Bueno, lo importante es tener una tabla confiable donde nos dice qué rangos de edad son los normales. Acá nos habla, por ejemplo, que en el recién nacido va de 120 a 140, ¿sí? Y así vamos viendo que, por ejemplo, para el escolar, el rango que se considera de frecuencia cardíaca normal sería de 80 a 100. O sea que si está menos de 80 estaría bradicárdico, si está más de 100 estaría taquicárdico. Entonces tenemos que ir mirando cada tabla. Bueno, y la parte de abajo me dice la parte respiratoria. En niños es muy frecuente, antes de la pandemia, el motivo de consulta más frecuente eran síntomas respiratorios, tos, moquitos, fiebre, etc. ¿sí? Y es muy importante, y ustedes lo van a ver en AYEPI, y después se lo van a aprender, eso sí de memoria, aprender que para menores de 2 meses, la respiración normal es hasta 59, o sea que si está con 60 o más respiraciones por minuto, ese niño está respirando rápido y ese es un signo de alarma o tiene una neumonía o tiene algún problema respiratorio importante. ¿sí? Que si tiene de 2 meses a 1 añito, lo normal es hasta 49, que si tiene 50 o más respiraciones en un minuto, tiene alguna complicación a nivel pulmonar que lo está haciendo respirar rápido para oxigenar su sangre. Y que hasta los 5 años es máximo
máximo 39 respiraciones, o sea que 40 o más estaría rápido. Entonces, esa es fácil de aprenderse, pero para las otras sí tenemos que tener tablitas que nos ayuden a tener presentes los rangos normales. Bueno, me faltó el quinto signo vital, que es la saturación de oxígeno. Eso sí es igual que en el adulto. A nivel de nuestra ciudad, a nivel de la altitud de Pasto, un niño estaría desaturado si está con 89 hacia abajo. Se considera normal aquí en nuestra ciudad para un niño o un adulto que debe saturar de 90 en adelante. Bueno, listo. Algunas consideraciones del examen, por ejemplo, topográfico. ¿Qué podemos ver ahorita en esta clase o en esta charla de historia clínica pediátrica? ¿Qué podemos ver al examinar la cara o el cráneo de un niño? ¿Sí? Entonces, arriba me muestran en un bebé, por ejemplo, hasta el añito y medio está abierta la fontanela. Entonces, parte del examen es ver que su fontanela esté normal. Aprendemos a palpar la fontanela y tenemos que saber que la fontanela se debe examinar con el niño sentado o cargado vertical por la mamá, porque si lo acostamos, la fontanela puede abombarse un poquito o sentirse tensa. Y una fontanela tensa o abombada nos hace pensar, por ejemplo, en un niño con fiebre, en una meningitis, en que algo está aumentando la presión dentro del cráneo. Entonces, para que sea confiable, tiene que ser evaluado en posición sentada o cargadito de pie. ¿Listo? Simplemente para mostrarles lo de la fontanela en los bebés. ¿Qué vemos arriba en este chico que está con el dedito en la boca? Pues que ha tenido un traumatismo en la región frontal. A la izquierda de la línea media vemos un hematoma allí, pero, por ejemplo, no vemos el signo de mapache en su órbita, entonces de pronto no fue un trauma, bueno, aunque el signo de mapache es de base de cráneo, pero no vemos equimosis orbital, ocular, entonces posiblemente fue un trauma localizado. Vemos un niño muy vivaracho con sus ojos, entonces posiblemente aparte del hematoma subcutáneo, posiblemente no tenga ningún compromiso de sangrado intracraneano. Un niño que se golpeó allí, que el trauma fue fuerte y que además de ese hematoma en la parte externa tiene un hematoma epidural o sutural, posiblemente no lo veríamos con la carita así, lo veríamos somnoliento, lo veríamos irritable o estaría en otras condiciones. Bueno, abajo a la izquierda, abajo del bebé, vemos de que solamente con ver a esa niña entrando, o la vemos en la calle, sabemos pues que tiene una trisomía 21, que es la enfermedad cromosómica más prevalente o más frecuente en los humanos, síndrome de Down o trisomía 21. Entonces, ellos tienen, o sea, esto es para indicarles que existen ciertas fases características de algunas patologías. Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Inspeccionando, viendo la cara de nuestro paciente cuando estamos haciendo el examen físico. ¿Listo? Y a la derecha vemos a una niña que no sé qué le llame la atención de pronto esa fotografía de esa niña. No sé qué le llamaría la atención. ¿Alguien me quiere decir? Buenas noches, doctor. ¿Cómo Buenas está? noches. Sí. Doc, pues la atención que me llama es que la niña, pues ahí se lo observa a ver que tiene como una macroglosia y los labios. Pareciera que fuera como que cretismo o cretinismo parecido, pero no sé si Sí, es una estoy buena seguro que me observación. corrige. Es una macroglosia, pues la boca no alcanza a contener la lengüita y permanecen así. También, pero esta niña, por ejemplo, la mamá la llevó a consultar porque ronca de noche y duerme con la boca abierta. ¿A qué les suena a ustedes eso? Ronca al dormir y duerme con la boca abierta y ustedes la ven boquiabierta. ¿Alguien más? Estuvo muy bien el cretinismo, tiene muy buena observación. ¿Una macroglosia? Una macroglosia, podría ser, sí. Es muy frecuente en esta edad los problemas alérgicos respiratorios, lo que se llama rinitis alérgica, ¿no? Y los niños, bueno, recuerden que en el área otorrinolaringológica tenemos amígdalas en la parte posterior de la boca y tenemos adenoides en la parte posterior de la nariz, ¿sí? Ellas forman parte de lo que se llama el anillo de Van Deyer. Bueno,
Es muy frecuente en los niños alérgicos que las amígdalas sean grandes y las adenoides igual. La adenoide tiene igual composición histológica que la amígdala. Entonces, cuando un niño tiene amígdalas grandes, que la podemos ver, o sea, a esta nena, si le pedimos que abra la boca, vamos a encontrar amígdalas grandotas que casi se juntan en la mitad de la línea media. Y si se le toma una radiografía, o sea, si le pedimos que respire por la naricita, está obstruida, bloqueada. Entonces, tiene que abrir su boca para poder respirar y ronca. Entonces, es muy característico, por ejemplo, de lo que se llama hipertrofia de cornetes y de adenoides. Esta niña tiene grandes los cornetes o grandes las adenoides y las amígdalas, por ejemplo. Entonces, pero lo que ustedes me dicen, una macroglosia podría ser, si me dicen la niña desde bebé viene con la lengua así y tiene un retraso marcado en su desarrollo en la parte no solo motriz, sino de logros, y en la parte de aprendizaje va muy quedada, pues ahí sí yo pensaría en el cretinismo por el hipotiroidismo o en alguna otra cosa. Pero como ejemplo les traje simplemente una niña con hipertrofia de amígdalas y adenoides, que es muy frecuente. Entonces, lo que les digo es que simplemente si la mamá me dice, motivo de consulta, la traigo porque la niña ronca, viene roncando desde hace tiempo al dormir, y yo la veo entrar hacia esa nena boquiabiertica, respirando, y que se escucha a veces como gangosita la respiración, ya con solo verla, sé que voy a encontrar amígdalas grandes y que se le pide una radiografía, va a tener sus adenoides grandes y que debo tratarla porque si la ve el otorrino le va quitando sus amígdalas y sus adenoides. Bueno, vamos a ver otra cosa por acá. Me faltaba, bueno, en cuello, ahí dice tórax, pero en cuello, les quiero hacer caer en cuenta, ustedes pónganse a ver, los bebés y generalmente hasta los 3 o 4 años, el cuello en los niños es muy corto, no es muy desarrollado. En el recién nacido, la cabeza está pegadita al tórax, el cuello, miren, alcanzan a ver ustedes en la foto de abajo del niño, el cuello es muy cortico, y si ven al niño que está sentado, ya se ve muy formado su cuello. Entonces, por ejemplo, buscar ingurgitación yugular en un niño de 1 año, año y medio, no es fácil porque el cuello es muy poco desarrollado. Entonces, la primera fotografía, recuerden que tórax, ¿qué hacemos? Lo que nos enseñaron en semiología, siempre inspección. Entonces, a la inspección, si está acompañado por la mamá, yo le quito su camisita, si quiero hacer un buen examen de tórax, veo la expansión de ambos hemitórax, veo si hay, aquí les quiero presentar, por ejemplo, en el recién nacido, en el pequeñito que está abajo, lo que se llama tiraje intercostal. Él respira y se marcan los espacios intercostales, que eso significa, al igual que está arriba, que se le hunden las costillas, que tiene tanto tiraje subcostal como tiraje intercostal. Eso significa que está haciendo uso de músculos respiratorios accesorios, que por algún motivo está con dificultad respiratoria. Entonces, está con tirajes y eso me indica dificultad respiratoria. Y la niña que está en el medio, ¿qué dirían ustedes que tiene? Tórax en quilla, creo que se llama. Tórax en quilla, muy bien, María Camila, excelente. Sí, un tórax en quilla. Entonces hay deformidades de la caja torácica que se ven siempre en pediatría, que si no las tratan, no las corrigen, persisten hasta la edad adulta. Y lo contrario del tórax en quilla sería el tórax hundido, ¿cierto? El sifoides hundido, que es lo que se llama el pectum excavatum. ¿Sí? Entonces, carinatum es en quilla y el excavado o pectum excavado, ambas son anomalías en la unión del esternón con las cartílagos costales. Bueno, recuerden entonces primero una inspección, luego hacemos la palpación, buscar el precordio en caso, cuando sospechemos en un niño pequeño una falla cardíaca, una cardiopatía congénita, debemos poner nuestra mano en el precordio y ver si es fácil de sentirlo, que no es normal, o si, como sucede normalmente, pues que no se siente la actividad precordial. Buscar el ápex es distinto en el niño que en el adulto. La posición por el desarrollo costal va variando, pero es importante también. Pero más que el ápex, buscamos es lo que se llama la actividad precordial, que en las cardiopatías, después vamos a ver cardiopatías con ustedes, donde hay comunicaciones de izquierda a derecha, siempre sentimos el precordio muy fácil al poner nuestra palma. Bueno, la auscultación la hacemos, ojalá cuando el niño esté tranquilo o dormido,
y registramos los hallazgos, pues como nos han enseñado siempre en la semiología, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un SOP, en que no decir foco mitral o tricuspidio, sino en qué espacio intercostal lo detecto con mayor intensidad, ver si es sistólico, ver si es diastólico, etc. Todas las características semiológicas. Bueno, en abdomen, la primera es muy fácil, una hernia umbilical en un bebé. Las hernias umbilicales generalmente se resuelven solas, el anillo herniario se va cerrando. Solo si hasta los 2 años no ha cerrado, los cirujanos los operan. Pero cuando es una hernia grande debemos descartar, nos hace sospechar hipotiroidismo. Entonces, en un niño que me lleven a consulta por una hernia umbilical, yo, si la veo grandecita como en este caso, le pido además de decirle a la mamá que se espere, le puedo pedir pruebas tiroideas, un TSH y un T4 libre, y ver cómo va el desarrollo psicomotor, porque un niño con hipotiroidismo pues va a tener retraso en su desarrollo. A la derecha me muestran la palpación del abdomen en un pacientico. Recuerden, en abdomen invertimos un poco o hacemos distinta la secuencia. En las demás partes hacemos inspección, palpación, percusión, auscultación. En abdomen iniciamos con auscultar los ruidos intestinales o ruidos peristálticos, porque al palparlos ya puedo modificar. Entonces, primero ausculto y luego hago palpación superficial, luego palpación profunda. Si encuentro alguna masa, tengo que tratar alguna visceromegalia, tratar de el hígado a nivel de la línea medio clavicular derecha, el vaso, describir cuántos centímetros por debajo del reborde costal, etc. Y si encuentro alguna masa, características que nos han enseñado, tamaño, forma, adherencia a sitios profundos, etc. Bueno. En la parte del área genital, aquí son más que todo de bebés traje, porque es muy frecuente como motivo de consulta para ustedes como médicos generales o como pediatras, es muy frecuente que en los primeros añitos o los primeros meses consulten si el prepucio de un bebé está bien o si está cerradito, dicen las mamás. Aquí vemos lo que se llama la fimosis fisiológica. Usualmente de 10 bebés varones nacidos, 9 son fimóticos, eso es lo usual, eso es lo fisiológico y lo normal. Si acaso baja, apenas se alcanza a observar una pequeña abertura del prepucio, ¿sí? Acá a la derecha nos muestran, el médico está estirando hacia arriba, no hacia atrás, no está, digamos, presionando hacia atrás el prepucio, sino estirándolo hacia arriba, y ve que el orificio es adecuado y que desde que el niño pueda, uno le pregunta a la mamá si el chorrito, si lo ha visto hacer chichi sin el pañal, desde que el niño mande su chorrito largo no hay ningún problema, ¿sí? Les digo porque a veces hay una cosa que se llama valvas uretrales posteriores. Las valvas uretrales posteriores hacen que el niño no orine en chorrito. Por eso es importante en los recién nacidos indagar si hay chorrito o no. Las valvas uretrales son pequeñas redundancias de la mucosa uretral que dificultan el vaciamiento de la vejiga, que pueden llevar a falla renal y simplemente la mamá nunca ha visto que el chorrito de su hijo sea un chorrito con buena presión. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la fimosis fisiológica? Uno dice a la mamá que es normal hasta los 3 años, que solamente si hasta los 3 años no corrige, porque lo usual es que espontáneamente vaya cediendo o sea, que vaya habiendo elasticidad del prepucio, y que a los 8 o 9 meses sea menos, que al añito ya baje como a la mitad, y que al año y medio, 2 años, ya baje un 50%. Algunos chicos, puede que hasta la adolescencia incluso no baja totalmente, no descubre el glande, y eso no significa que toque hacerle circuncisión. Pero si hasta los 2 años, si esta foto fuera de un niño de 2 años, perdón, de 3 añitos, ya el cirujano lo opera, o actualmente se están usando cremas de corticoides, o sea, como la betametasona, hidrocortisona, etcétera, aplicadas durante 3 o 4 semanas, o sea, aumentan mucho la elasticidad, relajan esa piel tan tensa, tan brillante y evitan muchas circuncisiones. Bueno, abajo a la izquierda vemos a un bebé con aumento del tamaño del escroto. Parece que a ambos lados o sea, parece que predominara al lado izquierdo. El pene, miren que apenas se alcanza medio a mirar un poquito,
por el edema escrotal o por el aumento del tamaño. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial? ¿Quién me ayuda? Se trataría, amigo, buenas noches, de un hidrocele, ¿podría ser? Muy bien, Eliseo. Un hidrocele. Y el diagnóstico diferencial otro sería una hernia inguinal, ¿cierto? Una de las dos. ¿Cómo podríamos hacer nosotros en el consultorio el diagnóstico diferencial entre un hidrocele y una hernia inguinoescrotal? Doc, pues en la hernia inguinoescrotal podríamos mirar si la simetría entre las dos ingles, tanto la derecha como la izquierda, pues sí podría presentarse una asimetría con protrusión o aumento de la anatomía de dicha ingle, mi doc, podría ser. Sí, exactamente. Veríamos el bultico también en la ingle. Bueno, eso está muy bien. Sí. Sino que a veces hay hernias bilaterales. Y otra cosa, recuerden la transiluminación. Con una buena linterna, en un sitio oscurito, podemos colocar por detrás del escroto, la linterna prendemos, y si vemos que pasa fácil la luz, eso es un hidrocele. Si vemos que no se observa la luz, decimos, no, aquí hay una asa intestinal metida y esta es una hernia. Los cirujanos dicen que no sirve mucho, pero yo digo que hasta ahora nos ha ayudado a diferenciar una hernia de un hidrocele. Entonces hay que hacer la transiluminación en el caso de ese niño. Y lógicamente pedirle una ecografía si queremos estar totalmente seguros, pero la clínica nos ayuda a hacer la diferencia. Bueno, en la fotografía del medio está un motivo muy frecuente de consulta en bebés que son lesiones en la piel del área del pañal. Sí, el área del pañal está sometida pues por el encierro del pañal en los bebés hasta los 2 añitos o 2 años y medio que usan su pañal, a más humedad, a más calor, a irritación por las sustancias químicas presentes en la orina, en la materia fecal. Entonces, ahí tocaría pues hacer el diagnóstico diferencial. Después vamos a ver con ustedes patologías de piel. Y en el lado derecho, ¿qué nos están, o sea, qué nos indicarán esas flechitas o a qué podría corresponder? No sé, son los genitales, la vulva de una niña. Quizás una malformación anorrectal, una fístula. Podría ser una fístula. A veces cuando una fístula se ve, pero se ve la salida de la materia fecal por la fístula. Aquí lo que muestran, María Camila, miran que con los 2 deditos o los 2 dedos de la persona que idealmente debería estar con guantes, ¿cierto? Se ven los labios menores y la parte de arriba está separadita, pero como desde la mitad hacia abajo están fusionados, ¿sí? Eso se llama sinequias vulvares o sinequias de labios menores, que se presenta, es relativamente frecuente en bebés, en niñas, en el primer año. Entonces, por eso, por lo menos, la primera vez que ustedes valoren a una niña, a una bebé, hay que revisar que no haya sinequias. Sinequias es por los cambios hormonales, o sea, en las mujeres hay los dos extremos, la ancianita y la bebé que tienen muy poca producción de estrógenos. Eso hace que la mucosa genital sea muy resequita y que en alguna de ellas empieza a fusionarse la parte inferior de los 2 labios menores. Miren que en la fotografía de la izquierda se ve totalmente cerrado. Apenas queda un huequito ahí por donde me imagino que saldrá el chorrito de orina de esa niña, pero si no se detecta eso, pues infecciones urinarias a recurrencia, y el día en que de adolescente tenga su primera menstruación no va a tener, es lo que, no me acuerdo cómo es que se llama, se me va el nombre cuando está o el himen imperforado o hay una fisura, la sangre no tiene cómo salir, se me va el nombre ahorita y yo prometo recordarlo para la próxima. Bueno, tal caso se llama síndrome de Rachitowski, ¿no? ¿Cómo dices, perdón? Síndrome de Rachitowski o el Sí. síndrome de himen imperforado, mi doc. El himen imperforado. Hematocolpo. Hematocolpo significa contenido de sangre en la vagina, debido a que o está imperforado el himen o no hay por dónde salir por estas sinequias vulvares. Bueno, muy bien. Y lógicamente en la parte genital
en niños al nacer, ustedes cuando atienden un parto, tienen que hacer un examen general y van a encontrar a veces mal definiciones sexuales o genitales ambiguos en ciertos trastornos, en ciertas enfermedades endocrinas. Entonces, es muy importante realizar el examen genital. Bueno, en extremidades, ¿qué tenemos de importancia en la edad pediátrica? En los dibujos, en el esquema de la derecha, les muestro lo que se considera el desarrollo normal o las posturas normales de las piernas en la edad pediátrica. Nos dice que del nacimiento hasta el año y medio, lo normal es que las piernas de todos los niños y todas las niñas estén en genu varo, ¿sí? O sea, son rodillas separados o como piernitas en paréntesis. Esa es la postura normal y muchas veces van las mamás cuando la niña o el niño tiene un año o empieza a pararse y dice, doctora o doctor, yo le traigo porque es que tiene está patichuequito o está con las piernitas como garetas, el abuelo es así. No, uno tiene que tranquilizarla después del examen, decirle si es así simétrico, hasta el año y medio todo niño tiene el genu varo. Del año y medio a los 2 años cambia de varo a valgo. Si ustedes ven a un niño en una piscina, si en una piscina ven caminar un niñito de 3 o 4 años, son rodillas juntos y los piecitos separados, ¿sí? Esa es la postura normal hasta los 4 o 5 años. ¿Sí? ¿Por qué? Es debido al pie plano, que eso vemos en la fotografía de al lado. Todo niño, todo bebé y todos nosotros cuando fuimos niños hasta los 4 años y algunos hasta los 5, teníamos el pie plano, porque hasta los 4 o 5 años es normal lo que se llama el pie plano flexible, ¿sí? Ya en los humanos, las piernas tal y como van a quedar para la edad adulta, sucede alrededor de los 6, 7, 8 añitos. Entonces ahí ya, si ya quedaría un varo o un valgo a esa edad, ya es algo que no es fisiológico, que no es postural, ¿no? Entonces esto es porque simplemente es muy frecuente que cuando el niño empieza a caminar o les dicen, los papás los llevan a consultar porque mete más un pie que otro. Si es algo leve, generalmente es fisiológico. Bueno, ya estamos por terminar. He querido mostrarles algunas cosas muy breves sobre examen físico. Ustedes, desde mañana que empiezan sus rotaciones, les dejo como recomendaciones historia clínica, revisen, examinen niños, asisten en rotación de neuropediatría, pero si ven un niño con una lesión en piel, el que va a consultar o algo, revisen, examinen, pregunten a sus docentes. Entonces, ¿por qué? Porque es que la semiología, pienso yo que puede pasar mucho tiempo, puede llegar mucha tecnología a la medicina, pero el médico debe ser eminentemente clínico, ¿sí? Excepto pues el que se dedique, por ejemplo, a la cirugía. Bueno, que los cirujanos también tienen que ser clínicos, pero ellos son más que todo de actividad, de cortar, de unir, de eso. El médico, el internista, los que se dedican a la parte de investigar las enfermedades, tenemos que ser muy buenos observadores, muy buenos semiólogos. La semiología con la historia clínica son la base de todo diagnóstico adecuado. Recuerden, la principal herramienta diagnóstica es la historia clínica bien realizada. Y el médico está enfrentado, ustedes están enfrentados a problemas para hacer la historia clínica. Uno, por tiempo, a veces al médico general le dan 15 minutos por paciente, 20. Y si los profes nos enseñan en medicina interna a hacer historias clínicas de 3, 4 hojas, entonces no tenemos nunca tiempo para hacerlo, ¿cierto? Entonces lo que les digo es que hay que hacer exámenes físicos, hay que elaborar historias clínicas y ustedes van a aprender a enfocar los antecedentes, por lo menos en pediatría, a la edad del paciente. Si ustedes ven mañana un chico de 14 años que consultó por edema facial y por edema de miembros inferiores, pues no pierdan tiempo preguntándole si la mamá hizo control prenatal, cuántos controles hizo, en cuánto pesó al nacer, porque seguramente para ese momento no va a tener importancia lo que sucedió al nacer. Es algo que lo adquirió este chico hace un mes o 2 semanas, etc. Pero si mañana están viendo un niño de 8 meses que consulta porque está con fiebre o porque tiene inadecuado desarrollo, es muy importante los antecedentes prenatales. Entonces, aprendan poco a poco a enfocar cómo hago la historia clínica dependiendo del motivo de consulta. Eso es lo que todos los médicos tenemos que ir aprendiendo. No es mejor médico el que hace historias clínicas más largas.
sino es mejor médico el que hace historias clínicas como más concisas, pero orientadas al motivo de consulta y a la enfermedad actual del paciente y sus antecedentes orientados a los mismos. Entonces, la historia clínica no debe evaluarse por cuartas, sino por digamos, lo bien orientada o mal orientada. Y finalmente, ustedes como médicos, cuando estén con su paciente, ya no les van a poner a calificar el profesor de semiología o el pediatra, etcétera, sino que es su paciente el que los va a calificar a ustedes si hacen con lo anterior un buen análisis, si hacen una buena impresión diagnóstica o diagnóstico y si establecen, o sea, si hacen un buen diagnóstico, lógicamente el plan de manejo está orientado hacia lo anterior y les va a ir bien y ese paciente va a quedar agradecido con ustedes. Entonces, simplemente les digo, recomendación, no dejen de examinar pacientes, no se dediquen tanto a la parte teórica, a leer, a llenarse de datos, examinen la semiología, revisen oídos, ausculten, todo eso aprovechenlo en lo que se pueda durante este semestre. Bueno, finalmente les quería decir, miren que todos nos olvidamos eso, ¿no? Todos los adultos, no sé si ustedes como jóvenes lo tienen más fresco, pero a veces estamos tan metidos en nuestras carreras, en nuestra vida personal, que nos olvidamos que todos fuimos niños y que de niños nuestra mente, nuestro cerebro tenía otra dimensión, buscaba otras cosas, ¿sí? Y que a veces pocos adultos lo recuerdan, no olvidemos eso. Les dejé, me basé, este lo tienen en la biblioteca ustedes, el libro de los paisas, decimos, los fundamentos de pediatría. En el tomo 1 aparece la historia clínica, pero ustedes pueden consultar en cualquier página web sobre historia clínica, lo que quieran. Estudien historia clínica, practiquen su semiología. Ese artículo es de donde tomé también información, está bien desarrollado. Les agradezco mucho su paciencia. Me encantaría en el curso del semestre poder conocerlos y si no, lo haré después cuando lleguen ustedes como internos, si Dios lo permite. Bueno, no sé si queda pendiente algo. Ahora Claudia me ayuda para ver lo de la lista de los que estuvieron participando. Bueno, les agradezco mucho, entonces damos por terminado. Ahorita, yo abrí en el equipo de Pediatría 2021, hay un foro, de pronto si hay alguna duda, alguna inquietud con este o con los temas que sigue, hay uno que dice foro de dudas e inquietudes, algo así, alguna cosa porque yo entiendo que el tiempo y el medio a veces no nos permite interactuar, pero ahí queda y si yo les puedo colaborar con mucho gusto, ¿bueno? Muchas gracias, Doc. Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, doctor. Muchachos, Muchas gracias, Doc. muchachos, espérenme un Sí. segundo, no se vayan porque el doctor se salió, pero ahí no se puede descargar la lista de asistencia y él la necesita para pasar la decanatura, entonces espérense un ratito, por favor, y yo le pregunto, y si ya me dice pues que nos vayamos, ya se va. Gracias. Vale, mija, muchas gracias. Gracias. Presente. Luego. David Hillera. Presente, solo Mecha, ¿sabes? Bursas Leitón. Bursas Leitón. Roberto Pantoja. Roberto Gómez Bolaños. Tu abuela. Edison Armando Maradona. Ay, puta.
Daniela Peques Tulcanás. Sí, doctora, ahí ya puede ingresar. Ya, ahora ya pueden salir, chicos. Ya descargó el doctor la lista de asistencia. Gracias, Clau. Gracias, Clau. Bueno, Gracias, Clau. Gracias, Claudita. Luego. Gracias. Hasta luego. no, yo estuve toda la clase, ahí sí peleo. De primeros.